Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. He titulado esta meditación Juzgar y vamos a comenzar leyendo Mateo 7 del 1 al 6. Dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El Señor Jesús continúa la disciplina formativa que necesitamos para crecer en el conocimiento de su voluntad y de las leyes del reino. Él ha estado interpretando la ley para que nosotros aprendamos a ponerla en práctica. Miren, todos los países tienen sus propias medidas de longitud y de capacidad. En México, la medida de longitud que tenemos es el metro y de capacidad el litro. La pregunta es, ¿con qué se mide las cosas espirituales? Bueno, el Señor Jesús nos da la respuesta. La palabra que el Señor Jesús usa en esta exhortación de no juzgues para que no seas juzgado es la palabra crino en griego, que significa condenar con juicio, y en ocasiones con juicio severo, lo que nosotros no aprobamos. El Señor nos advierte de las consecuencias de juzgar y condenar a la ligera. ¿Por qué? Porque seremos medidos con la misma regla que nosotros midamos. Nos recomienda entonces que antes de juzgar, nos autoexaminemos humildemente y sinceramente, reconociendo que también nosotros hemos fallado o podemos fallar. Todos somos pecadores en potencia. La confrontación del Señor con lo que pudiera haber en el corazón es muy fuerte. El Señor Jesús dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor condena la hipocresía religiosa que conduce a juzgar de forma ligera, sin ver las cosas como Dios las mira. Muchos cristianos tropiezan al creer que pueden exigir perfección en otros, mientras ellos permanecen como simples espectadores y jueces de los demás. Y aún piensan que las fallas de otros les eximen de sus propias culpas. Otros usan este pasaje para argumentar que es malo juzgar, y no falta quien dice que la Biblia se contradice, porque Juan 5:24 nos dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y es que las apariencias engañan. A la hora de juzgar, puede ser que pensemos que es cizaña lo que estamos juzgando y en realidad es trigo, o viceversa. Bueno, pero en realidad el aspecto de una persona no la define. Los prejuicios que hemos adquirido durante el tiempo de nuestra educación, así como los comentarios de personas que amamos, que respetamos, que estimamos, nos influyen y nos limitan en muchas ocasiones. Así que, ¿cuál es la regla con que vamos a juzgar? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios. Así que cuando alguien se levanta como juez, debe examinar, valorar las pruebas que se presentan en pro y en contra del proceso al que es sometido el acusado,
antes de declarar sentencia. Nadie es perfecto, ninguna iglesia es perfecta, pero en cada iglesia convive el trigo y la cizaña y los dos son muy parecidos. El sembrador siembra semilla, pero la cizaña es a la siembra un enemigo y su grano tiene un principio tóxico. Por eso cuando alguien hace que amigos, hermanos, parientes se separen o tengan conflictos, se les dice: no metas cizaña, porque esto es pecado y trae juicio. Así lo dice Mateo 13, 41 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. En cuestión de conflictos es mejor dejar todas las cosas en las manos de Dios, porque Él hará justicia. Es Dios quien juzga con justo juicio. En un mensaje anterior que se titula La ley y el amor, enfatizamos lo que dijo el Señor Jesús, que toda la ley y los profetas dependen de amar a Dios y al prójimo. Mateo 22, 40. Y en Lucas 6, 38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Por otro lado, segunda de Pedro 2:1 dice: quien quiera que juzgue es inexcusable, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, porque haces lo mismo. Sin embargo, hermanos, amigos, en la iglesia del Señor debe haber quien juzgue. Cuando el apóstol Pablo amonestó a los corintios, allá en 1 Corintios 6, 4 al 6, les dijo: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros uno, aunque sea uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Por esta razón es que en toda iglesia no solamente el pastor debe juzgar. Hace falta servidores dispuestos a proteger la sana doctrina y la obra de Dios con discernimiento para juzgar las palabras, los hechos, las obras de sus miembros conforme a la palabra de Dios, ya que un juicio equivocado crea conceptos equivocados y nos puede separar de la comunión los unos con los otros. Y si hace falta, hermanos, debe haber alguien que los pueda reconvenir para evitar que otros caigan en errores iguales. Juzgar con justo juicio es una capacidad que Dios le concede a las personas espirituales. Miren, dice 1 Corintios 2, 14 al 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así dice la palabra del Señor. Entonces, aprendemos que hay dos tipos de personas. El cristiano espiritual, que juzga toda circunstancia a su alrededor a la luz de la palabra de Dios. Examina las palabras, los hechos, los frutos de las personas bajo la guía del Espíritu Santo. Y por otro lado está el cristiano carnal, que juzga según sus propios criterios, según los patrones naturales del razonamiento humano o de la lógica, usando lo que Santiago 3:15 llama como sabiduría terrenal, animal y diabólica.
El apóstol Pablo nos enseña acerca de este tema de juzgar, algo que vale la pena considerar. Está en 1 Corintios 4, del 3 al 4. Él dijo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y aquí él está usando el verbo anacrino, que significa examinar, investigar, discernir. Reconoce que si él se juzgara a sí mismo, podría no ser muy imparcial. Sin embargo, no le teme al escrutinio de las personas, ya que el juez, quien juzga a vivos y a muertos, es nuestro Señor Jesucristo. Y después continúa en el versículo 5 añadiendo esto. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Las alabanzas de los hombres no son rectas. Dice Santiago 4:12, uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero ¿tú quién eres para que juzgues a otros? En relación a la conducta de los que son comparados en sentido figurado a perros y a cerdos, dice la palabra de Dios, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En sentido figurado, el comportamiento humano se parece en ocasiones al de los animales. Dice la Biblia en Proverbios 26:11 que el perro vuelve a su vómito y el cerdo, la puerca lavada, al cieno. Este texto hace referencia a las personas que parecen incapacitadas para entregar su vida a Cristo Jesús. Aunque hayan tenido un encuentro con Él, no comprenden que ellos fueron libres del poder del pecado, porque en cuanto tienen pruebas o tentaciones, se dan por vencidos y vuelven a su vida pasada. Y a propósito dice 1 de Pedro 2:2, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Los cerdos representan lo impuro, lo sucio. Aunque los laven, ellos vuelven otra vez al lodo. Hace mucho tiempo leí en una revista un comentario en relación a que los cerdos son los únicos animales que tú les puedes dar de comer y tragan y tragan y tragan, pero nunca voltean a ver a la persona que los alimenta. Jamás levantan la vista. Los comparaba con las personas que son incapaces de valorar y agradecer la obra de Cristo Jesús en la cruz. Este tema nos hace conscientes de que todos vamos a ser juzgados conforme a la palabra de Dios, no conforme a ideas o criterios humanos. La palabra de Dios es espiritual. Por eso dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 1 de Pedro 4:11. También dice la palabra del Señor, ¿acaso se trae una luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para que ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. No tengas temor de ser juzgado. Todo déjalo en las manos de Dios.
Y esta porción termina con una recomendación. Mirad lo que oís. Mirad lo que oís. El ojo y el oído juntos, guiados por el Espíritu Santo, nos permiten juzgar con discernimiento espiritual. Acuérdate que el hombre espiritual juzga todas las cosas, de manera que entonces podamos emitir un juicio justo. Que esta meditación sirva para afirmar nuestros corazones y analizar si las razones que nos mueven a hacer juicios son justas. Porque con la medida que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Nos dice Marcos 4:24. Termino con esta recomendación que encontré en 1 de Tesalonicenses 5:23. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si este mensaje te es de bendición, compártelo. Dios te bendiga.